santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. Y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén. Y todos cantan, aleluya, e Israel mira, amén. E Israel mira. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai mi proveedor, el Shaddai. Cuando el grito de Dios resuena, la victoria tenemos ya. El poder de su voz derrota, Él lucha por mí. No hay arma que nos destruya, nuestro escudo es el Shaddai. Vencedores somos en Cristo, en Adonai. Aunque los muros destruyan y el peligro nos aceche, el sonido de su poderosa voz, nombre sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach, el Gibor poderoso Dios, Jehová Nissi nuestro estandarte, mi salvación la roca, el Mesías justicia es. Adonai mi proveedor, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai, el Shaddai. ¡Hey! Y las naciones lo
el Señor. Santo es el su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Y es un río de alabanza y de adoración, y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recibí hoy. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor. Recibe hoy y recibe hoy. Recibe y recibe hoy. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor.
Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. 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 No hay nadie como Buenos días, amados hermanos. Hoy es un lindo día para darle gracias a Dios. Primer domingo del mes de noviembre. Estamos nuevamente aquí para seguir edificándonos como hasta ahora lo hemos hecho. En este mes vamos a tratar un tema que es la base de la vida cristiana. Un tema que yo lo llamo el fundamento de nuestro crecimiento espiritual. Y tiene que ver con fortaleciendo la vida devocional diaria. Algunos le llaman el devocional familiar, otros le llaman un tiempo a solas con Dios. Pero nosotros vamos a estar tratando de fortalecimiento o fortaleciendo la vida devocional diaria. Y para esto tenemos un texto que nos introduce al tema y es 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. 1 Corintios 1:9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Noten que el texto dice que Dios es fiel. Y aparte de ser fiel, dice que nos llamó, un llamado especial para tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta palabrita, comunión, en el griego es koinonía. Y es interesante que Pablo use el término hablando de la comunión que debemos tener diariamente con Dios. Y el mismo apóstol Juan, en su primera carta de Juan el apóstol, Juan, el que escribió el Apocalipsis, las cartas de Juan, escribió el Evangelio de Juan. En el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 3, 6 al 7, ahí encontramos donde el apóstol Juan
nos da una idea más exacta, más profunda de lo que es la palabra comunión o koinonía. Leemos en 1 de Juan 1:3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El texto explica que hay diferentes clases de comunión o koinonía. Juan enfatiza que nuestra comunión verdaderamente debe ser con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea, nuestra koinonía. Pero en el versículo 6 y 7 del capítulo 1 de 1 de Juan, él nos sigue ampliando el tema de la comunión y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Noten ustedes que el énfasis que el apóstol Juan hace es la necesidad de la comunión o koinonía con Dios y con Jesucristo. Y el apóstol le agrega un ingrediente más a esta comunión. Dice que si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea que la comunión da la idea de que haya buenas relaciones entre nosotros mismos. Y tiene que ver con el testimonio de que somos luz al mundo. El apóstol agrega que esa comunión se debe reflejar en la buena comunicación entre nosotros, con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y entre nosotros mismos. Por eso dice el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La necesidad de esa comunión es la que nos da a nosotros la seguridad de que va a haber buenas relaciones entre nosotros como hermanos. Ahora, esta palabra comunión, que es koinonía en el griego, tiene algunas connotaciones que vamos a tratar de explicar para entender un poco el término comunión. Como ya saben que la palabra comunión es koinonía en el griego, tiene por lo menos 3 connotaciones esta palabra. La palabra koinonía o comunión da la idea de compañerismo. Este compañerismo se da cuando 2 o más personas comparten sus ideales, objetivos, metas, sueños, etc. Esa es la primera connotación de la palabra koinonía, compañerismo. La segunda connotación que contiene este término es la amistad. La amistad se da cuando 2 personas se conocen lo suficientemente y deciden ser amigos. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan. Vamos a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan 15,
Juan 15, versículo 13 al 15. Miren lo que Jesús dice aquí. Juan 15, versículo 13 al 15. Dice el texto: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en su época que hay niveles de comunión o de coinonía. Acá llegó el nivel de que ya ellos no eran siervos, sino amigos. Por eso la segunda connotación es amistad. Ya Jesús los llevó al nivel, al proceso de llamarlos amigos, porque ellos hacían todo lo que Jesús les mandaba. El verso 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea que la amistad encierra obediencia a esa amistad que tenemos. Y la tercera connotación que tiene este término koinonía es unidad. Note, empieza con compañerismo, sigue con amistad y termina con unidad. La unidad se da cuando dos o más personas tienen el mismo propósito, sentir y tienen todas las cosas en común. Y vamos a verificarlo en la palabra. Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos 2. Ahí en Hechos 2 leemos que la iglesia primitiva practicaba la koinonía en el sentido más profundo. Hechos 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquí encontramos la palabra unánimes, juntos. Esa palabrita unánime también encierra el mismo sentido de unidad, unánime, estar de acuerdo, tener las cosas en común. Y ese es el término que usa Lucas en Hechos capítulo 2. En el mismo Hechos 2, 44, miren Hechos 2, 44, otra vez encontramos el término. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Noten que el término unanimidad, comunión, koinonía, tiene que ver con tener las cosas en común. Pero dicen que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es un nivel bastante alto que la iglesia primitiva logró, alcanzó. Nosotros estamos llamados para llegar a ese nivel de unidad, porque el texto inicial, el texto base, dice que Dios nos llamó para tener comunión, koinonía, ¿verdad?, con el Padre y con el Hijo Jesucristo. O sea que este nivel está diseñado para nosotros también, no solamente para la iglesia primitiva. Seguimos en Hechos 4. Hechos 4,
seguimos mirando cómo la iglesia primitiva se desenvolvía en este nivel. Hechos 4:32. Escuchen lo que dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tremendo, ¿verdad? Esta experiencia de la iglesia primitiva. Dice que estaban la multitud, lo que significa que no eran pocos. Había más de 5,000 personas ya a esas alturas que se habían convertido. Y ya Lucas dice que la multitud, o sea que ya Lucas no sabía exactamente cuánto y usó el término multitud. Pero a pesar de que era multitud, observen ustedes que no dejaron de vivir este nivel de tener todas las cosas en común. Pero la primera parte me llama la atención que dice que no había entre ellos. Dice, la multitud lo que habían creído era de un corazón y un alma. ¿Escucharon eso? Era de un corazón y un alma. O sea que estos discípulos habían logrado perfeccionar la unidad, donde dice que tenían un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio. Dice que todas las cosas que poseían las tenían en común. En otras palabras, la coinonía derriba la enemistad, derriba el egoísmo, derriba todo el ego y el yo que las personas tienen y que no le permiten que puedan disfrutar de una verdadera coinonía con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. La coinonía tiene una finalidad y eso lo vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Ahí vamos a encontrar la finalidad de la coinonía. Juan 17, versículo 23. Y noten que esta escritura es dicha por Jesús. O sea que Jesús dejó sembrado en el corazón de los discípulos la unidad y la coinonía. Dice Juan 17, 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora Jesús eleva el nivel y dice que seamos perfectos en unidad. Ahora, estamos en un proceso de perfección, donde todos los días Dios nos está sometiendo al proceso de que nuestro carácter sea mejor, nuestro carácter madure, sea un carácter fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Pero Jesús dice que hay una perfección. Dice, para que sean perfectos en unidad. Tenemos que preguntarnos qué cosas nos impiden a nosotros como seres humanos llegar a esta perfección de la unidad. Y podemos mencionar algunas, ¿verdad? Cuando hay egoísmo, cuando hay prepotencia, cuando hay orgullo, cuando hay deseos egoístas en nosotros, todo esto impide que lleguemos, hermanos, a la finalidad de la coinonía, que es la unidad perfecta. El texto dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Si llegamos a la perfección, hermanos, en unidad, se va a dar lo que dice el texto. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Si logramos este nivel, hermano, como familia, como iglesia, de tener perfección en la unidad, dice que el mundo que nos rodea va a conocer de que Cristo está en tu vida y en mi vida. Que hay un cambio en nosotros que Él ha producido. Por eso la necesidad de llegar, hermanos, a ese nivel. Y es un nivel de comunión. Es un nivel en el cual nosotros podemos llegar. Porque si la iglesia primitiva logró ese nivel, si Jesús dice que es posible, entonces podemos nosotros llegar a ese nivel. Vamos a Efesios, donde Pablo nos reta, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 3. Noten que Jesús enseñó a los apóstoles este nivel de comunión, de coinonía. La iglesia primitiva vivió esta experiencia. Y ahora Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Observen ustedes que hay una responsabilidad nuestra. Tenemos un compromiso, cada uno de nosotros, dice el texto, de guardar la unidad del Espíritu. Y Pablo aclara que esta unidad la da el Espíritu Santo. ¿Dicen amén? El Espíritu Santo es el que nos capacita a nosotros. Es el que nos prepara para que vivamos este nivel de comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo y con el mismo Espíritu Santo. Y entre nosotros mismos. Observen el texto. Dice que debemos estar solícitos, ser diligentes para cuidar esa unidad, esa armonía que está en nosotros y que debemos reflejarla. Así que, mis hermanos, hay un propósito de parte de Dios de que nuestra comunión con Él se fortalezca todos los días para que así sigamos adelante. El devocional personal nos ayuda a llenar estas necesidades. Y por eso el tema, ¿verdad? Fortaleciendo el devocional diario. Ese devocional personal que cada familia debe hacer, cada discípulo debe hacer, tiene ese fin de llenar estas necesidades para que logremos llegar a ese nivel. Y vamos a una escritura que ya conocemos, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Allí Jesús nos enseña que cuando hacemos ese tiempo a solas con Él, con Dios, estas necesidades se pueden llenar. Mateo capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Mateo 6, 5 al 8. Dice
la palabra, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. En el verso 5, Jesús presenta la actitud incorrecta de cómo debemos orar, y esa es la parte incorrecta. Dice que los fariseos en la época oraban de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ahora, el objetivo de esta oración de los fariseos era para que los hombres lo vieran. O sea, no había intención de tener comunión con Dios. Simplemente para que los hombres vieran que ellos oraban, para ser vistos por los hombres. Y Jesús, en el verso 6, nos da la idea correcta de cómo debe ser nuestra oración a solas con Dios. Leamos el verso 6, que es la parte correcta que Jesús nos enseña. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Noten que la actitud incorrecta de los fariseos era orar de pie en las esquinas y en las calles para ser visto por los hombres. Pero ahora Jesús enseña la idea correcta de cómo nosotros debemos de orar. Dice que cuando estemos orando, dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ahora, esa imagen de entrar al cuarto, a la habitación, ¿verdad?, y cerrar la puerta, tiene un propósito. Es que haya intimidad, comunión, coinonía, muy personal con Dios. Y esto es esencial, hermanos. En este tiempo a solas con Dios, cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando nos humillamos delante de Dios, debe ser un tiempo entre Dios y nosotros y Dios. Y aquí hay que hacer una aclaración. Jesús explica que no hay necesidad de publicar lo que hacemos en ese tiempo a solas con Dios. El texto dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Noten ustedes que la recompensa Dios la va a dar en público. O sea, depende de lo que tú y yo hagamos en secreto en este tiempo devocional a solas con Dios, Dios lo va a manifestar en público. Es interesante. Es interesante porque a veces nosotros queremos publicar lo que hacemos en secreto con Dios. Pero para Jesús este es un tiempo muy íntimo, muy personal. Y usa el término en secreto. Noten ustedes que nuestro tiempo a solas con Dios precisamente es en secreto. Donde no haya nada ni nadie que te interrumpa. Porque es un tiempo a solas con Él. Y la recompensa dice que Él lo va a publicar. Ahora, ¿cómo Dios lo va a publicar? A través de las obras que Él hace
a través de su presencia, que Él está allí actuando en la vida de nosotros y en la vida de la iglesia. Así que el consejo de Jesús es, hermanos, cuando estemos haciendo el devocional a solas con Dios, dice, entra a tu cuarto, a tu habitación y cierra la puerta. Fundamental que no haya interrupciones. Y ahí hay que observar lo siguiente. Si vas a estar a solas con Dios, no metas el celular a tu cuarto. Déjalo afuera o apágalo. Porque eso es una de las cosas que interrumpen actualmente la coinonía, la comunión con Dios. Ese aparatico te roba ese tiempo a solas con Dios. Por eso hay que dejarlo fuera. No hay que meterlo en la habitación, sino dejarlo afuera para que no te interrumpa. Así que es importante, hermanos, tomar el consejo que Jesús nos da. Hagamos de este tiempo un tiempo muy especial. Un tiempo en el cual Dios nos ministra, nos habla y nosotros escuchamos para obedecerles. Otro pasaje que nos ayuda a entender este principio lo encontramos en Mateo 18. Mateo 18. Hay otro pasaje que nos ayuda a ver el principio de unidad, de armonía que tiene la coinonía o la comunión. Mateo 18, verso 18 al 20. Mateo 18, 18 al 20. Dice lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Ahora, en Mateo 18 encontramos la misma idea del principio de unidad. Pero ahora Jesús le agrega algo más. Le agrega una facultad de atar y desatar. Pero este principio de atar y desatar está ligado a estar de acuerdo. O sea, está ligado a mantener la unidad, la armonía. Está ligado a seguir en armonía. Por eso el texto dice que todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Pero sigue el texto 19, que es el que le amarra a la acción de atar y desatar. Dice, otra vez digo, si dos, escuchen, dos de nosotros se ponen de acuerdo en la tierra. Para estar de acuerdo debe haber dos personas. Y el principio funciona así.
dos personas poniéndose de acuerdo en cualquier cosa que se va a pedir. Y el verso 20 resume todo lo que Jesús viene diciendo en los textos anteriores. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, la idea de Jesús es que el estar congregados en el nombre de Él, debe haber un acuerdo, debe haber armonía, debe haber compañerismo. Porque no es posible que estemos funcionando en la misma iglesia y estemos divididos. No hay acuerdo entre nosotros. Y para que el principio no pierda vigencia y tenga resultados de atar y desatar, se debe hacer en un ambiente de unidad, armonía y estar de acuerdo. En otro caso es tener buenas relaciones entre nosotros mismos. Para que funcione este principio, hermanos, tenemos que vivir en armonía. No podemos pedir que se cumpla el principio de atar y desatar si tú y yo, como iglesia, como familia, no estamos como estaba la iglesia primitiva. Tenían todas las cosas en común. Así que, hermanos, tenemos este desafío de en el mes de noviembre y diciembre fortalecer nuestra comunión con Dios a través del devocional personal diario, el estar a solas con Dios, el permitirle que Él nos ministre, que Él nos hable a través de ese tiempo a solas con Él. Yo quiero orar por esto en este día, para que todos los que están conectados puedan tener ese ánimo, tener esa idea de que si es posible que vivamos en armonía. Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias y te bendecimos por tu palabra. Como dice Efesios 4:3, ayúdanos a guardar, a cuidar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ya la unidad tú la dejaste, ya está dada. Nos toca a nosotros cuidarla, Señor, vivirla. Nos toca a nosotros guardarla. Ayúdanos como familia, como iglesia, reflejar la unidad que el Espíritu Santo nos dio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Recuerden que vamos a participar de la cena tan pronto terminemos aquí. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.
cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, 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 que hay poder. Jesús, en tu nombre me levantaré. Jesús, las cadenas rotas son. Sano soy en su nombre, libre soy en su nombre. Tú eres santo, tú eres digno. Nadie como tú, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte en intimidad. Tienes toda mi atención.
rostro. Jesús, sé que hoy me abrazarás. Ven, abrázame fuerte, Jesús.